¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Sí, en esta ocasión te enseñaré cómo confeccionar a Riley. Hemos hecho un stop a las emociones para confeccionar precisamente a la nena de las emociones. Riley, la niña de las emociones, ya es toda una adolescente. Este es nuestro diseño que hemos creado para usted. Y primeramente debe conocer un poquito acerca de sus detalles. Esta Riley mide aproximadamente 28 centímetros, que es lo mismo que unas 11 pulgadas. No solo eso, sino que está articulada completita. Sí, usted puede articular todo su rostro, su cabeza. Puede además también darle movimiento a sus pies. Son completamente articulados y sus brazos. Y quiero que hagamos algo, quiero que veamos si esta Riley se puede sostener por sí solita. Creo que va a depender de muchísimo equilibrio, ¿verdad? Si se sostiene y de que movamos sus manos, ¿verdad? Que la articulemos, dependiendo de la posición que le demos a todo su cuerpo, pues ella se va a sostener por sí solita, ¿no? Ahí se está sosteniendo. ¡Wow! Me encanta. Además, estos bracitos usted los puede colocar dentro de sus bolsillos. No vi ninguna imagen de Riley que ella hiciera esto, pero seguramente sí que lo hace en la peli. No lo sé, pero sí que los podemos colocar dentro de los bolsillos y vean qué graciosa. Incluso le podemos dejar un dedito afuera. Vean esto, me encanta. Enseñémosla más de cerquita. Todo es una sola pieza, excepto los detalles que claro que sí, los uniremos con costura, pero ya en el tutorial verá que usted también lo puede unir con pegamento. Para confeccionar a Riley, yo estaré utilizando la marca Sinfonía en específico, pero recuerde que usted puede utilizar la hilaza que guste. Eso sí, dependiendo de la hilaza que usted elija, si es más gruesa o más fina, pues eso puede cambiar el tamaño de su amigurumi. Y por supuesto, pues debe elegir el gancho correcto. Cheque siempre en la descripción de este vídeo, pues ahí le comparto muchísima información acerca de los materiales y mucho más. En esta primera parte te enseñaré todos los materiales que necesitas para realizarla, pero además también vamos a confeccionar sus bracitos. Estos tutoriales serán un total de 4 partes. Si usted desea adquirir su PDF, pues debe saber que ya está listo en nuestra web gretawings.com. Es a gusto, puede seguir nuestros tutoriales o adquirir nuestro patrón escrito y realizarlo pues con mayor comodidad. Y dicho todo, pues veamos los materiales. Necesitamos blanco para comenzar por sus tenis. De todos los colores que estaremos ocupando para este amigurumi no necesita más de 50 gramos, ¿ok? Con 50 gramos de cada color le va incluso a sobrar. Luego vamos a necesitar negro para sus tenis y para su licra además. Turquesa para su suéter y otros detallitos. Y verde cristal, que es tan solo para el detallito de la playerita que tenemos por debajo del suéter. Tan solo para ello, o sea, muy poquito. Luego para el tono de la piel, en esta marca Sinfonía, el color es carne o piel. Pero usted puede utilizar el tono de piel que guste para Riley. Ella es bien rubia, bien de tono de piel bien clarito, pero bueno, usted siempre lo puede variar si eso prefiere. Oro para su cabello. Luego para detalles en la playerita vamos a necesitar un amarillo que sea súper tierno. Este es amarillo bebé. Vamos a necesitar un rosado. Este es orquídea y bueno, poquito también del verde cristal que les había mencionado antes. Sí, son muchos colores, ya sé, pero es todo lo que vamos a necesitar para Riley. Otro tono de hilo que tal vez necesite utilizar, pero es opcional porque nuestra Riley yo no le he realizado boca. Sin embargo, en la última parte de sus tutoriales, al final, muy al final, le voy a enseñar cómo realizarle una boquita en caso de que usted lo desee, porque ya sabemos que los nenes pues preguntan por boquitas. Entonces, para ello va a necesitar algún tonito como canela, tabaquito, algo así que no sea tan oscuro, ¿ok? Que no resalte demasiado, pero que tenga
boquita. Pero ya eso es opcional porque yo así, tal cual usted la está viendo, así les voy a enseñar todo el tutorial. Para Riley estaré utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros. Además también es completamente articulada, así que la voy a estar articulando con estos alambritos que son de floristería. Me han quedado cortitos y por ello he tenido que unir para formar todo el esqueleto, ¿verdad? Interior de Riley para poder articularla. Sin embargo, usted también podría utilizar alambre en específico para amigurumi que viene así torcidito. Es fácil de trabajar y de ese modo no va a tener que hacer unión, sino que desde el inicio pues va a preparar el alambre del tamaño que lo necesita para Riley. Ya sabe el tamaño de Riley, ¿ok? Teniendo en cuenta ello, pues sabe que mínimo necesita formar un alambre de 28 centímetros. Necesitaremos tijera, alfileres, relleno, algo de rubor solo en caso de que usted lo desee. Y con la hilaza anterior que les he mostrado, yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros y yo realizo el punto bajo en forma de X. Si usted desea conocer más acerca del punto bajo en forma de X, V, las diferencias, las ventajas entre ellos, pues chequen la descripción de este tutorial que les estaré compartiendo un vídeo que ya tenemos listo en este canal explicando al detallito sobre esto. Además, chequen la descripción de este vídeo, siempre le compartimos en todas las descripciones de nuestros vídeos información importante, valiosa para confeccionar su amigurumi. Son todos los materiales que necesita para confeccionarla, así que si realmente se ha animado a realizar nuestra Riley, pues no demoremos más y comencemos por sus brazos. Para los bracitos iniciaremos utilizando hilaza color carne o el tono de piel que usted elija para esta amigurumi. Iniciaremos con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y podremos cerrar el anillo y colocar marcador solo si usted lo considera necesario, pues sí estaremos trabajando en espiral y desde la ronda 2 y hasta la 4 estaremos realizando 8 puntitos bajos en cada ronda. Comenzando en el primer puntito de la ronda anterior, un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en las siguientes rondas, la 3 y la 4. Y claro está, usted va a ir acomodando la pieza para ir formando lo que sería la manito. Justo en el último punto bajo de la ronda número 4 haremos cambio de color para comenzar a utilizar el hilo color azul turquesa o el azul que usted haya elegido para el suéter, pues estas ya serán las manguitas. No se preocupe por esta hebrita del inicio, la podremos asegurar con la siguiente ronda. En esta ronda número 5 estaremos deslizándonos. 8 puntos deslizados tomando solamente las hebras traseras. Solamente hebritas traseras, 2, 3 y así continuaré deslizándome hasta completar la ronda. Y la hebrita de color carne ya la podemos alar, además también la podremos cortar, pues ya no la volveremos a utilizar por el momento. En la ronda número 6, 8 puntos bajos, también solamente tomando las hebras traseras. Y yo tomo las dos hebritas, la azul y la de color carne, pero si usted desea tomar solamente la azul, pues también así puede hacerlo. Y a su vez voy a asegurar poquito esta hebra, que fue la que dejamos del inicio, un punto bajo. El segundo y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Y de igual forma que estamos asegurando esta hebrita de color azul turquesa, asimismo puede asegurar la de color carne, ¿ok? Y ya luego cortarlas. En la ronda 7 coloquemos marcador y realicemos esta vez 8 puntitos bajos también, pero tomando normalmente. Un punto bajo, 2
Y así continuaremos hasta completar la ronda. En la ronda 8, esta vez las repeticiones serán de un punto y un aumento, pero solamente tomando las hebras delanteras. Un punto bajo y en la siguiente hebrita delantera un aumento. Así, un punto bajo y un aumento durante toda la ronda. Y en esta ocasión la terminaremos con 12 puntos. Ahora sí, desde la ronda 9 y hasta la 22, solo estaremos realizando 12 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2, así continúe realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y todas las rondas que siguen hasta la 22. 12 puntos bajos en cada una. Y cuando termine la ronda 22, vamos a realizar una cadena solo a modo de asegurar. Podríamos también retirar el marcador y comencemos a realizar los dedos. El diseño de los dedos será exactamente el mismo para ambas manos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, usted puede comenzar en la posición que guste, eso sí va a necesitar aplastar el bracito, ¿ok? Sobre todo la manito. Y vamos a comenzar entre la ronda 2 y 3. 1, 2 y 3, o sea, entre la 2 y la 3, tomando un puntito en el lateral, vamos a comenzar lo que sería el dedo el dedo pulgar, ¿ok? Y deje una hebrita larga al inicio que le va a servir para luego asegurarla y esconderla. Entonces vamos a comenzar este dedito que viene siendo el más cortito con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Comenzando a partir de la segunda cadena y tomando las hebras que se forman por detrás, vamos a realizar 2 puntos deslizados. 1. Y para el segundo, sujete bien la hebrita del inicio que luego va a asegurar o puede asegurarla antes si nota que se le abre demasiado. ¿Ok? 2 puntitos deslizados. Y luego nos vamos a saltar esta ronda número 2 y tomando también un puntito hacia el ladito, un puntito deslizado. Para deslizarnos, ¿verdad? Para movernos del lugar. Ahora, los siguientes 4 dedos yo los voy a realizar exactamente del mismo tamaño. Lo que va a hacer que se vean un poquito diferente entre ellos será la posición. Entonces, para cada uno de estos 4 deditos vamos a subir con 4 cadenas. Una, para este iniciamos con 3, pues para estos con 4. 2, 3 y 4. Comenzando a partir de la segunda cadena, 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Nos movemos, diríamos que un punto, ¿ok? Porque ya estaríamos trabajando en el frente, un punto y abrazando toda esa primera ronda, un punto deslizado. Crea el agujero primeramente para que logres pasar el gancho con esa lazada. Ya sé que estará un poquito ajustado, pero usted lo va a lograr. Y así se verá este primer dedito. Otra vez, por detrás se verá la puntada, está bien, no importa si se ve por detrás o por delante, usted verá que eso se ve súper bonito al terminarlo. Otra vez, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Así se ve, está bien. Se pasa al siguiente puntito que tiene, se salta este, igual, abrazándolo todo. Por detrás, no importa dónde les traiga, está bien. Ya llevamos 2 deditos. La razón por la que prefiero tomar la hebra que se forma por detrás de la cadena es porque así quedan marcadas cadenas por aquí y cadenas por acá y eso hace que se vea más bonito. Nada, voy a repetir exactamente lo mismo 2 veces más, pues necesitamos un total de 5 dedos. 4 así de larguitos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Un punto deslizado. 2 y 3. Salto un puntito y un deslizado. Otra vez, una última repetición. 2, 3, 4 cadenas. Un punto deslizado. 2, 3
Y luego vamos a hacer, saltamos como que un puntico ahí donde usted pueda insertarlo. El último punto deslizado. Cortamos la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurar y esconder. Y es justo lo que voy a hacer ahora. Voy a esconder ambas hebritas para que ya nos quede el bracito listo. Luego, con el alambrito que usted decida utilizar, ya yo les he hablado sobre el que yo estoy utilizando. Vamos a doblarlo, incluso más. ¿Verdad? Que nos quede bien pequeñito. Y vamos a introducirlo. Lo único que tendrá esta manito será alambre. Ya luego, si vamos a colocar un poquito de relleno en lo que es el resto del brazo. A su gusto, no necesita rellenarlo demasiado, la verdad, porque ya que queremos articularlos, pues no queremos que estén demasiado duros. Más bien queremos que sean flexibles, ¿ok? Entonces nada más voy a rellenar y ya les muestro. Y listo, colocado el relleno, ya yo tengo ambos bracitos listos. Vean que es exactamente el mismo patrón, ¿ya? Sin embargo, luego vamos a colocarlos en esta posición y lo vamos a acomodar un poquito mejor, sobre todo esta manito, ya que hemos utilizado exactamente el mismo patrón. Ya. Y hasta aquí esta primera parte donde ya sabe todos los materiales que necesita para confeccionar a Riley enterita. Además ya te he enseñado cómo realizar sus brazos. En el siguiente tutorial vamos a realizar sus piernas y todo su torso. Espero y este video vaya siendo de su agrado y si es así, pues no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Además, si tiene alguna duda, porfa, pregúnteme en los comentarios que yo le responderé tan pronto como me sea posible. Y si le gusta nuestro contenido y aún no se ha suscrito a nuestro canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo tutorial. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao, chao!